Grabar. Ahora sí estoy grabando. Entonces voy a hacer un breve repaso respecto de lo que vimos en la clase pasada para sintonizar con lo que vamos a ver. Nosotros dijimos, tenemos una pieza metálica, vamos a hablar de dilatación metálica o de contracción metálica, indicando que toda pieza tiene un largo, tiene un ancho y tiene un espesor, de tal forma de que tridimensionalmente la pieza se dilata o se contrae. Y le llamamos a eso LP, porque es una pieza, lectura de pieza, LP. Y a esa LP, lectura de pieza, hicimos una analogía a las 5 de la mañana habían 7 grados, a las 5 de la tarde habían 40 grados. Esa diferencia de temperatura hace que la pieza se dilate y a eso le llamamos delta LP. Entonces, el largo total de la pieza iba a ser igual al largo de la pieza más delta LP, o sea, la variación de longitud de la pieza. Y a eso le llamamos ecuación. Clase anterior habíamos trabajado con un concepto de calor y indicamos que era en función de la masa, del calor específico y de la variación de temperatura. Hicimos una analogía y dijimos, esta es la pieza metálica de cobre y ahí está su delta LP. Ese delta LP es consecuencia de delta T. Y lo destacamos ahí con ese colorcito, donde L0 es la longitud o medida de la pieza en el plano de dibujo. Hizo un hincapié, L0 es plano de dibujo. Un plano de dibujo es una figura dibujada en una hoja que tiene cotas, que tiene dimensiones, ¿ya? Y por lo tanto no cambia, porque mientras no lo borre o lo modifique el dibujante, eso va a permanecer por siempre así. Alfa, el coeficiente de dilatación lineal del material de la pieza, ¿no? El calor específico en función del calor, el coeficiente de dilatación lineal en función de error por efecto de temperatura. Pues y delta T, variación de temperatura en grados Celsius. Entonces, conformamos que la variación, por analogía al concepto de calor, L0 por alfa por delta T, hicimos la ecuación tal como se dilata la pieza y reemplazamos LP por lectura de plano y reemplazamos el delta L por la ecuación. Por tanto, hicimos una factorización de L0, L0 por 1, L0, L0 por alfa delta T, L0 alfa delta T. ¿Ya? Tenemos entonces que delta T, hicimos una expresión para que ustedes aprendieran a utilizarlo, a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta va a ser la fórmula para siempre. ¿Ya? Es la que se ha usado eternamente. Desde que Paloma, silencia tu micrófono, por favor. Paloma, silencia tu micrófono, por favor. Ya, entonces, bueno, aquí se nos corrieron los... Eso es lo que se estaba cancelando, ¿ya? Pero... Llegamos al corolario entonces de que delta T es lo que hay que controlar, ¿ya? Entonces teníamos una lectura total, hicimos las comparaciones, si no se mide no se controla y si no se controla no se mejora. Aquí hay un dibujo de plano donde yo les dije, esto es una pieza de aluminio, y esa pieza de aluminio tiene ese coeficiente de dilatación, 1 partido por grado Celsius. Si el delta T varía en 1 grado, el error es mayor que 0, porque si esto vale 1, va a quedar alfa, 1 más alfa, ya está siendo mayor que 1. Hablamos de dilatación cuando el error es mayor que 0 y hablamos de contracción cuando el error es menor que 0. O sea, no hay errores positivos y no hay errores negativos. Hay dilataciones o contracciones. Y con eso damos comienzo ahora a nuestra clase de hoy, que es la clase de lectura con instrumento, ¿ya? Y vamos a usar el mismo concepto, ¿ya? Esto, si usted quiere,
es como una extensión del concepto anterior, una extensión. Y se lo voy a explicar de la siguiente forma. Fíjese. ¿Ya? Esta es la clase de error por efecto de la temperatura en instrumentos de medición. Los instrumentos de medición también son metálicos, muchos de ellos, porque los instrumentos que no son metálicos son carísimos, por tanto la mayoría de los instrumentos todavía son metálicos. Entonces, si yo tengo ¿ya? Un instrumento, lo vamos a hacer como los tengo acostumbrado, ¿ya? Aquí voy a tener, ¿sí? Le vamos a cambiar el relleno simplemente para que no sea igual al que teníamos, ¿ya? Y esto que está aquí, ¿ya? Esto que está aquí va a ser LI, ¿ya? La lectura del instrumento. LI. Lectura del instrumento. ¿Ya? Por lo tanto, si este instrumento, por efecto de la temperatura, se dilata, y crece en todo eso, vamos a decir nosotros que LI, nuevamente, se fija, este nuestro LI, creció. Vamos a decir que esto es LI, y aquí vamos a decir, vamos a buscar el insertar, el símbolo, delta, LI. O sea, el instrumento también se puede dilatar, ¿se fija? Y si saco el total de esto, si tomo el total de esto, voy a encontrarme entonces que acá voy a tener LI más, copiar, pegar, delta. Entonces, ustedes con justa razón me pueden decir, profe, ¿y cuánto vale el delta LI? Fácil, va a valer L0 L0 por alfa del instrumento por nuestro famoso copiar delta T.
¿Por qué? Porque la temperatura que afecta a la pieza también afecta al instrumento. Entonces, aquí resulta súper interesante, ¿te fijáis? Porque podemos nosotros indicar, primero, que esto que está acá, en función de lo que ya conocemos, es la variación del instrumento por efecto de la temperatura. Y L0, que nosotros sabemos lo que es L0, fija, L0 es igual a la lectura del plano de dibujo, y sabemos que el error del plano de dibujo es igual a 0. Y que alfa i es igual al coeficiente de... ¿Qué onda? ¿Por qué se me echó esto? Es igual al coeficiente de dilatación lineal del material del instrumento. Y delta T, nuestro conocido delta T, es igual a la variación de temperatura. Por tanto, no voy a hacer la misma aclaración que ya hice, porque no tiene sentido. Pero, de igual forma, tenemos que la lectura del instrumento va a ser igual a L0 más esto que está aquí. Más eso. Y Li, por lo tanto, va a ser igual a L0 factor de 1 más alfa i por delta t. Entonces, si ustedes se dan cuenta, virtud de lo anterior, virtud de lo que ya conocemos, ahora nosotros podemos extrapolar. Y aquí vamos a tener nosotros nuestra segunda ecuación general, ¿te fijas? Para la lectura de un instrumento al cual la lectura le está afectando. Entonces, si busco la anterior, ¿te fijas? Todo lo anterior, ¿te fijas? Estoy haciendo lo mismo. Entonces, puedo, ¿te fijas? No he hecho nada que ya no conozcan, nada que ya no conozcan, nada, nada. Entonces, si el instrumento va a tener esta posibilidad, a esta ecuación le vamos a llamar 2, porque ya tengo una 1.
¿Ya? Ya tengo una 1. Entonces, voy a hacer lo siguiente ahora. Fíjense ustedes lo que voy a hacer. Como ustedes ya conocen todo este asunto, voy a jugar con lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Lo voy a copiar, así, carepal. Copiar. Me voy a cambiar de hoja. Y a ver si se pega bien. Lo voy a pegar. Ya, se pegó. Me faltó el puro. Me faltó uno solo. No sé por qué me faltó uno solo. A ver, copiar. Seguramente no lo tomé bien. Ahí está. ¿Ya? Ahí está nuestro. Lo voy a cambiar de color. ¿Ya? Lo voy a cambiar de color. ¿Ya? Lo voy a rellenar con ese color. ¿Ya? ¿Ya? Con ese color. Chata. Me traicionó el color. Mira qué marica. ¿Ya? Y ahí le voy a sumar ese, y ese lo voy a cambiar de color también, lo voy a poner ese color. Y voy a decir que esta es la pieza. Entonces voy a colocar aquí como título, error de dilatación de una pieza por de la temperatura. Y en vez de hablar del LI, voy a hablar de LP. Marco. LP, LP, lectura de la pieza, lectura de la pieza, lectura de la pieza, alfa de la pieza, variación de temperatura de la pieza, voy a poner algo porque yo creo que me pareció demasiado temprano. ¿Ya? L0 lectura del plano que sigue igual, alfa I va a ser alfa P del material de la pieza, y variación de temperatura que es lo mismo. Entonces, la lectura de la pieza es igual a todo esto, con la única diferencia que esa es la pieza, ¿ya? Esa es la pieza, y este es LP. Y esto ya ahora es 3. O sea, cualquier la fórmula general de dilatación o contracción se aplica a un instrumento y de igual forma se aplica a una pieza. Cualquiera. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? El concepto de los coeficientes propios de cada elemento, pieza o instrumento. Entonces, aquí surge un elemento que es vital. Si yo relaciono 2 con 3, vamos a cambiarnos de hoja. Si se relaciona paréntesis 2, paréntesis 3, coma, tenemos 2 puntos, me voy a ir a buscar el 2, que es este que está aquí, ya le voy a decir copiar, le voy a decir pegar acá, ¿ya? Y ahora me voy al 3, copiar, pegar, ahí los tengo, el 2 y el 3. Entonces estoy diciendo, si tomo este, copiar, y lo igualo con este, copiar,
¿te fijas? Por contratación. Porque resulta de que el instrumento es el que mide la pieza, ¿no? El instrumento mide la pieza. Las piezas no miden al instrumento, las piezas son medidas por un instrumento. ¿Te fijas? Entonces, yo digo, ¿cómo puedo hacer que esto sea una fórmula general que me permita que la pieza sea leída por el instrumento? ¿Cómo lo puedo hacer? Fácil, súper fácil. ¿Ya? Aquí, en vez de colocar eso, voy a colocar el otro símbolo, insertar un símbolo, que va a ser ese, ¿ya? Por contrastación, ¿ya? Porque el otro tiene una igualdad, entonces me va a quedar. Fíjese en lo siguiente. L0 es igual a LI dividido por, y eso lo voy a copiar para no estarlo escribiendo, ¿ya? Copiar y lo pego, ¿ya? Y por otra parte, ¿ya? L0 es igual a LP dividido por esto. Copiar, pegar, ¿ya? Ahora, los L0 son iguales, son lecturas de plano. Y el plano no va a cambiar para la pieza, para el instrumento, el plano es el mismo para ambos, entonces se me hizo una igualdad, donde LP va a ser igual a LI por ay, agárralo, ay, me está tomando el pelo. Después lo borro. Copiar, pegar y le borro así, ¿ya? Y todo eso dividido por eso. Copiar. Entonces, si usted se da cuenta, estamos trabajando solo por efecto de las dilataciones. Solo por efecto de las dilataciones, porque esto que está acá es una división de las dilataciones. Si yo lo cambio de color, lo voy a ennegrecer, fíjese. Yo puedo decir que LP es igual a LI, voy a dejar el por, y si yo pongo un paréntesis grande aquí, si inserto uno de estos paréntesis aquí, ¿bien? Bueno, no me va a quedar tan bonito porque en realidad me quedo como más abajo, a ver si lo puedo, y tomo esto y lo coloco ahí, ¿cierto? Aquí adentro coloco este, ese, copiar, pegar, ¿no? Te va a hacer payasito, eso ahí, te va a hacer payasito, le coloco una línea aquí, esta misma línea, ¿no? Y ahora traigo el de acá, este de aquí, copiar y lo pego acá. Fíjense, los errores dependen exclusivamente de la temperatura y de los coeficientes, pero el coeficiente es algo constante y el delta T es algo variable. Los delta T son las variaciones, esto. ¿Te fijas? O sea,
ese que está ahí es el que varía. Esto es lo que varía. Eso es lo que está variando. Y lo mismo acá, es la misma variación de temperatura. ¿Ya? O sea, este concepto que está aquí es la variación de temperatura. Y esa variación de temperatura hace que el instrumento delta T es variación de la temperatura, ¿te fijas? Que está en grados Celsius. Está en grados Celsius. Hace variar todo porque el coeficiente es 1 partido por grado Celsius. Entonces, ¿te fijas? Entonces, el error es efecto de la temperatura, tanto para el instrumento como para la pieza. Pero el instrumento es el que mide. ¿No? Si el instrumento está dilatado, la pieza también puede estar dilatada, o la pieza puede estar contraída, o viceversa. El instrumento está contraído y la pieza dilatada. Da lo mismo, porque depende de los delta T. Si el delta T es positivo, dilatación. Si el delta T es negativo, contracción. ¿Entiendes? Entonces, esto que está aquí, ¿te fijas? Esto que está aquí, ¿ya? Es la fórmula general para error por efecto de la temperatura. No sé qué es. Ah, me cambié de... Esto que está aquí, sin relleno, ¿ya? Le damos un poquito más de... Le vamos a dar un poquito más de contorno, un poquito de grosor, y un contorno de forma, ya. Eso que está ahí, ya, es la fórmula general. Esta es la fórmula general. Fórmula general de LP. La lectura de la pieza va a estar siempre en función de la lectura del instrumento, siempre. ¿Y de qué va a depender? De la variación de temperatura de grados. Fíjense en lo siguiente, fíjense en lo siguiente. Si esto que está, copiar, pegar. Si delta T igual 0, entonces, fíjense, LP igual LI por, no, por. Voy a poner paréntesis cuadrado. O voy a copiar esto, a ver si lo puedo copiar. Ah, me va a quedar la quemada. Sí, lo puedo copiar, a ver si. Copia. No, no había hecho esto no lo había intentado. ¿Eh? Ahí sí, ¿ya? Fíjense. Fíjense lo que va a pasar. LP igual LI por... Ah, lo pego de nuevo y aquí le pongo 0. Y aquí le pongo 0. Lo voy a volver a copiar acá. Pegar. Alfa P por 0, ¿cuánto es? 0. Alfa I por 0 es 0. ¿Ya? Lo voy a volver a pegar acá. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. ¿Cierto? Por lo tanto, borramos S. 1 dividido por 1 es 1. Por lo tanto, LP igual LI por 1. LP igual LI. Entonces, queda entonces demostrado.
Y eso es consecuencia exclusivamente de la temperatura. Todo lo que hicimos en la clase pasada fue sentar las bases para llegar a la ecuación general, que es la que tenemos ahora, ¿ya? Y la demostración de que si delta T es igual a 0, LP es igual a LA. Entonces, ¿qué nos queda hacer? En la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio completo, salvo que usted se meta a un virtual, donde ya hay ejercicios, y usted los tome y los resuelva. No es problema para mí. Yo no he borrado ningún ejercicio el semestre pasado, así que están ahí, están ahí. Y la próxima clase hacemos un ejercicio de este, terminamos el de AQL y les entrego la prueba de AQL, les doy una semana de plazo para desarrollarla, viene su semana de descanso, luego viene una semana de trabajo donde los primeros 3 días no hay que hacer prueba, por lo tanto usted no me la tiene que entregar esa semana, me la tiene que entregar la siguiente semana, o sea, va a tener tiempo suficiente para hacer la prueba de metrología y la prueba de AQL. Consultas, dudas. Espero haber sido claro. Espero haber sido claro. Y no haberlos aburrido. Y no haberlo hecho. Ustedes saben que esto yo se lo voy a enviar a su correo personal y la clase queda grabada y obviamente yo, ¿cómo se llama? Interpretación metrológica. Esta es la clase del 11 de mayo del 21, la voy a guardar aquí para que no se me vaya a borrar, porque ya he borrado tantas clases de pronto que mejor lo guardo. Entonces esto le va a quedar, dejo de... ¿Alguna consulta? Si no, para dejar de compartir, ya no nos queda nada. La otra carpeta ya se grabó. Dígame, escuché a alguien ahí hablar. Me confundí con eso, con el tema de las pruebas. ¿Cuáles son las fechas? Se confundió con lo de las pruebas. Bueno, a ver, espérese un poquito. Déjeme dejar de compartir. Chat. Hoy día estamos a 11. La próxima semana es receso. La próxima semana es receso. Por lo tanto, según el convenio estudiantil, la primera semana de vuelta del receso no se pueden hacer pruebas. Por lo tanto, yo el martes 25, le voy a entregar, vamos a terminar el ejercicio de AQL y vamos a hacer un ejercicio completo de error por efecto de la temperatura. ¿Ya? Y le voy a entregar la prueba de AQL y de metrología para que usted me la entregue a la siguiente semana. El 8 de junio usted me va a entregar ambas pruebas. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que le dije. La próxima semana, según el calendario que yo tengo, y supongo que no lo han cambiado, la semana del 17 al 22, semana de receso o descanso. Y cuando uno vuelve, del 24 al 26, del lunes 24 al 26, lunes, martes y miércoles de mayo, no se pueden realizar pruebas por la, comillas, marcha blanca de regreso del receso. Por lo tanto, nosotros la próxima semana descansamos. El martes 25 de mayo, dependencia de la Argentina, 5 de mayo, ya terminamos de revisar el ejercicio de AQL y
realizamos un ejercicio, desarrollo, error, efecto de la temperatura. Y quedan en la plataforma dos pruebas. La primera PEP de metrología y la primera PEP de agua. Y fecha límite de entrega el martes 8 de julio. Si usted la termina antes, la entrega antes, ¿ya? No hay problema. Pero van a quedar disponibles para que usted la resuelva a partir del 25. ¿Ya? Yo no le estoy pidiendo que usted la haga el 25, porque yo no le puedo pedir que haga una prueba el 25. Yo voy a hacer ejercicios el 25. Después que termine la clase, voy a dejar en un virtual la primera PEP de metrología y la primera PEP de control estadístico de la calidad. Usted verá cuándo la hace, cuándo la comienza, pero a mí me la tiene que entregar el 8 de julio. ¿Cómo me la entrega? Me la envía a mi correo. ¿Bien? Eso. ¿Aclaré tus dudas? Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Sí. Aquí la idea es aclarar dudas y no sembrar dudas, y menos sembrar pánico. Bien, si no hay consultas acerca de